Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, dice el autor, este libro, que no es, una mala noticia para tu vida, te tiene que llevar a la dicha, a la felicidad. Ya desde ahí, el autor nos está cambiando la visión, nos está diciendo, hay otra forma de ver la vida, hay otra forma de ver los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida. Kimberly estaba ahorita hablando acerca de distintas situaciones de vida que son las que están pasando en tu hogar, el alcoholismo, la soledad, el abandono, las familias disfuncionales, todo eso está cerca, dentro y en medio de nuestra vida. Pero Dios nos quiere enseñar que su proyecto de vida incluye la dicha y la felicidad, pero hay que cambiar la perspectiva. Y ahora sí, vamos al libro del Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 4, que nos va a dejar ver, a través de unas imágenes muy lindas, cómo debemos de cambiar la perspectiva para ver las cosas desde arriba. Como le dijo esa mamá a su hija, ven y siéntate aquí para que tú puedas ver las cosas que yo estoy haciendo desde arriba y le des el valor y sepas esperar el tiempo. Dice capítulo 4, versículo 1. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablaba conmigo me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y vi a uno que está sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la coralina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vamos a detenernos ahí para tratar de desentrañar el mensaje que hay aquí, porque es maravilloso. No olvidemos que el Evangelio de San Juan, que es el último que se escribe y que es el que está lleno de teología, también se le atribuye el Apocalipsis al mismo evangelista, porque sabemos ya que es Juan. Hoy hay algunos que dicen que no lo es, pero bueno, lo importante aquí es que él está usando un lenguaje que se conoce como apocalíptico. Era un mensaje que trataba de dar en claves un mensaje de fondo, algo así como las parábolas, pero con un mensaje cifrado. La gente que lo leía lo iba a entender. Y aquí empezamos a leer algunos aspectos que si no sabemos estas claves de lectura, no lo vamos a poder comprender. Dice, vi en el cielo que había, dice aquí, caí en éxtasis y vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante al jaspe. ¿Qué está diciendo aquí? Juan nos está enseñando que en el cielo hay un orden, hay un gobierno, por eso hay un trono. Los tronos son para los reyes, los tronos son para los que mandan, para los que ponen los límites, las reglas, pero también dan las reglas para la armonía y la vida y la felicidad. Y lo primero que ve Juan es un trono, es decir, que hay alguien que está rigiendo todo esto que está pasando. No es que se salió de control, es que hay alguien que tiene el control, pero no lo podemos percibir, y ese que está ahí lo describe como alguien que tiene un rostro como de jade. ¿Por qué lo describe así? Porque a Dios nadie lo puede definir, a Dios nadie lo puede ver claramente y lo tiene que hacer de una manera que los demás lo podamos entender. Pero el mensaje de fondo es el siguiente, y a donde yo quiero llegar. Para aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, tenemos que subir al trono, hermano. Tenemos que subir a la visión de Dios. A través de la palabra, a través de su oración, de la oración, a través de la reflexión, como decía Kimberly, a través de darle un mantenimiento a nuestras emociones, a nuestra inteligencia y a nuestra espiritualidad. Si no subimos al trono, si no vemos las cosas desde ahí, Kimberly y cualquiera de nosotros, la vida es una tragedia. La muerte de Jesús en la cruz es una tragedia, si la vemos desde abajo. Si la vemos desde abajo, Pilato le dijo a Jesús, yo te puedo regresar la vida. Si la vemos de arriba, dijo Jesús, no, te equivocas. Mi vida está en las manos de mi Padre. O sea, la visión diferente.
El hombre siempre cree que tiene el poder, la autoridad, y cuando se sale de sus manos esto, ya no sabe cómo controlarlo. Juan nos dice, hay un trono y hay un arco iris, es decir, hay uno que gobierna, uno que tiene en sus manos todo esto, pero también hay un arco iris. El arco iris, que es signo, sabemos, de la alianza en el Antiguo Testamento, que es signo del amor de Dios. Por lo tanto, lo que te ha pasado en tu vida, hermano, lo que estás pasando en este momento, lo que yo he pasado y cualquiera de nosotros, está en la voluntad del Padre. No para que pase de esa forma, porque muchas de las cosas que hemos hecho las hemos buscado nosotros mismos. Cuando tomamos una decisión equivocada y nos involucramos con gente equivocada, por ejemplo, sabemos que está mal. Sin embargo, vamos avanzando en esas relaciones y al final terminan malas cosas. Hay cuestiones de drogas, hablo a los jóvenes, por ejemplo, hay cuestiones de abortos, hay cuestiones de relaciones incestuosas, porque hemos tomado malas decisiones. No es que Dios mandó eso a nuestra vida, pero Él va a aprovechar esa situación. Dicen los brasileños, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Aunque nuestra vida muchas veces está torcida por nuestras decisiones, Dios no ha perdido el control porque hay un trono, el trono de su voluntad, el trono de su poder, y además hay un arco iris. En medio de todo esto está el amor de Dios que te sostiene, que vela por ti, que te cuida, y que solo cuando ya pasaste a la otra etapa y miras hacia atrás te das cuenta y dices, es cierto, Dios estaba ahí. Qué bueno que no tomé aquella decisión, qué bueno que no fui con esa persona, y te das cuenta que la providencia del Señor ha estado siempre a tu lado. Esto es lo primero que tenemos que aprender y ver con Juan. El trono, que significa la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida, y aceptar ese gobierno. Tú hablabas ahorita de una cosa que me parece capital. ¿Por qué siempre tengo que tener la razón? No es cierto, no es verdad, no siempre tengo la razón. Y esto es más común de lo que creemos, ¿eh? Yo hablo, por ejemplo, a los papás, a los varones. En nuestra cultura hispana, se da por hecho que el papá siempre tiene la razón. Aunque no razone lo que está diciendo, y aunque no tenga ningún sentido, pero es el papá, él es el que manda, tiene la razón, y entonces somete a la familia a esa forma de ver la vida, y hay tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿Por qué no el día de hoy, hermano, reconocer que hay un trono, que hay alguien que está súper arriba de nosotros, y ese es Dios? Ahí comienza la forma nueva de ver la vida. Reconocer esto no te empobrece, te hace grande. Cuando uno es capaz de doblar las rodillas, tú lo sabes, y decirle al Señor, yo no puedo sin ti, en ese momento la gloria de Dios se manifiesta y se pueden hacer cosas extraordinarias. Este canal, todo el esfuerzo que están haciendo, los desayunos. Yo antes pensaba, seguramente Dios hace gente como extraordinaria, como que hay una vez al año avienta uno al mundo como súper algo, ¿no? Y he aprendido con el tiempo que no es así, hermano. Que Dios no hace gente extraordinaria, hace cosas extraordinarias a través de la gente que se deja mover por el Espíritu. Y aquí está el ejemplo más claro. De tal manera que la gente que se deja hacer por Dios reconoce que hay un trono. Y ese trono es el amor de Dios, sí, pero que tiene unos caminos que a veces no se entienden. El bordado por abajo. No entiendo para qué hiciste esto, Señor. ¿Para qué tuvo que morir mi mamá? ¿Para qué tuvo que meter a la cárcel a esa persona? ¿Por qué tuvo que llegar a ese lugar esa persona? Hace un tiempo estuve visitando a una persona en la cárcel y puedo decir, y lo digo con mi corazón, no quiero lastimarlo, sé que lo está viendo tal vez, pero es el mejor lugar donde él ha estado en su vida. ¿Por qué? Porque ahí conoció a Jesús. Ahí le rindió su vida a Jesús. Nosotros le habíamos hablado de todas las maneras que te puedas imaginar, con retiros, con los jóvenes, el otro, aquel, y él no entendió jamás. Pero cuando estuvo en medio de esos cuatro muros, aislado, herido por la situación y sufriendo todo lo que se sufre en un penal, se dio cuenta que había un trono, que había alguien que está por encima. Y que si él no rendía su vida a ese que está sentado en el trono, podía pasar el resto de su vida ahí. Hoy él está libre, le agradezco al Señor por eso, pero no lo dejó salir sin antes haberse encontrado con él.
reconozcamos entonces el trono, la voluntad de Dios. Sacad está sobre provecho nosotros. de